Vamos a hablar justamente de este paro nacional, la situación del anuncio del cierre de ventanas y todo lo que conlleva. Para eso ya estamos en contacto con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarle. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Primero que todo, ¿cuál es su, más que balance, el análisis que hace con respecto al cierre de ventanas? Porque aquí chocan dos elementos que son bien complejos. Por un lado, la necesidad por temas medioambientales de ir ya solucionando de frentón, digamos, la situación del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. Aquí hay una empresa de alrededor de 20, pero también la situación laboral y la queja que se da desde los sindicatos y los trabajadores de Codelco al respecto. Es una ecuación muy compleja y difícil. Primero, el nido de industrias que hay en Ventana, claramente ya hace muchos años que viene contaminando. Ventana tiene una fundación, hay además una refinería de petróleo. Y por lo tanto, son múltiples las fuentes. Esta fuente tiene 70 años, tiene una tecnología que es bastante obsoleta a esta altura de la vida y contamina sobre todo en azufre. Y eso lo ha vivido la gente de Puchuncaví y Quintero. Si usted me pregunta esto, ¿tenía como destino al mediano plazo, al largo plazo el cierre? Probablemente sí. Ahora, creo que esto se precipitó de una manera muy poco dialogada con los trabajadores, que ha generado esta reacción, la que vemos hoy día, que es justamente este gran paro nacional, porque son todos los trabajadores de planta y contratistas de todo Chile, no solamente de Ventana. Ellos tienen, los trabajadores, dos puntos que a mí me parecen importantes ponerlo en la conversación. Uno es que no basta cerrar la fundición para que se termine la contaminación en Puchuncaví y Quintero. Claro, que eso tiene ¿Por mucha qué? lógica. Porque está claro que Sí. no son los únicos contaminantes de las poblaciones de estas dos grandes comunas que han vivido por años en esta condición. Entonces ellos dicen, ¿qué pasa con los privados? Y efectivamente con los privados, que son diversas otras empresas, algunas carboníferas, otras de otros rubros, pero que están también contaminando sin tener claro cuánto contaminan. Por lo tanto, erradicar la fundición no resuelve enteramente el problema contaminante en esa zona. Digamos también que Ventana es una fundición muy poco productiva, al igual que El Salvador. También es cierto que la obsolescencia con que viene trabajando hace que hay que pensar en Sí. alternativas nuevas. Y ahí se Ahora, produce un senador, segundo. me quiero detener un segundo ahí, creo que ese punto también es importante abordarlo, porque desde el lado, dejemos lo medioambiental, que es clave acá, pero lo vamos a dejar un ratito para volver inmediato con eso. Vamos a lo económico, digamos, al tema de el negocio de Codelco como empresa estatal. Por un lado, es efectivo de que, claro, es una fundición deficitaria, las fundiciones no son buenos negocios, digamos, se dice en el ámbito minero, pero sobre todo tiene un aspecto bien importante, que es la fundición o el procesamiento de concentrado de la pequeña y mediana minería. Esto por ley, porque justamente hay un tema también legal aquí de que por ley Codelco está obligado a recibir estos concentrados comprados por Enami a precios de mercado de pequeños y medianos mineros. O sea, es deficitario en la fundición, efectivamente, pero cumple un rol también estratégico nacional, digamos. Y eso también complica aún más la ecuación. Lógico, porque no podemos abandonar la pequeña y mediana minería. Codelco fue prácticamente obligado a comprar Sí, claro. esta fundición Que era de hace Enami. 17 años atrás. Claro, y tiene que funcionar en estas condiciones. ¿Tenía que venir una inversión? Sí. Ahora, yo le aludo al punto de la confusión, porque se nos dijo a nosotros, como miembros de la Comisión de Minería y Energía, hasta el jueves, o sea, hasta la víspera del día del anuncio, que con 54 millones de dólares era posible hacer una buena reinversión que controlara los factores contaminantes. Y luego el escenario cambió por la decisión del directorio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí es fundamental que haya un encuentro de trabajadores, Codelco y el gobierno, de una vez por todas, porque aquí se ha producido un profundo quiebre, que yo lo veo muy delicado, porque estos trabajadores han apoyado al gobierno decididamente, bajo una línea de compromiso con el presidente Boric. Esto no estaba en la mente de ellos, que sucediera a tan pocos meses de iniciar el gobierno, el cierre de la faena. ¿Podría haber ocurrido? Sí. ¿Sería lógico que ocurriese en algún momento? Sí, Claro. sí, técnicamente Ventana debiera cerrar. Pero los argumentos que se han usado, un grado de coordinación en la información hacia los trabajadores y la falta de preparación de un ambiente social que permita hacer viable el cierre de una faena tan importante, creo que es lo que ha faltado. Sí, claro. Ya en un paro, como se inició hoy día, y le debo decir, yo estoy en Rancagua, la división del teniente de Rancagua también está paralizada, que es la más productiva de todas. Así es. Sin embargo, vive una situación de crisis.
alguien dice, bueno, vamos con otras fundiciones. Yo le digo Caletones, que está aquí en la división del Teniente, Rancagua, ya está copada. Está copada. Tiene saturación de todo lo que produce, ¿verdad?, la división del Teniente para agregarle ventanas eventualmente a Caletones. ¿Hay otras más? Sí. ¿Hay privadas? También hay privadas. Pero ojo, si son privadas, se entraría justamente en romper este compromiso del presidente de que no se privaticen o no vaya el carácter nacional de esta fundición a otra parte. Entonces, quedan alternativas en Atacama y en Antofagasta de eventualmente tener nuevas fundiciones para Enami. Pero estos son procesos lentos y por lo tanto aquí va a ser necesario un diálogo de verdad mucho más profundo. Senador. Si son 2.000 trabajadores en Ventana, de los cuales 1/3 son de planta y 2/3 son contratistas, ellos piden y se les garantiza estabilidad y en buena hora, pero tiene que ser efectiva, no la del OTAN. Sí. Y nosotros, como parlamentarios, yo soy socialista, compréndame, yo estoy al lado de los trabajadores. Evidentemente el paro no me gusta, pero entiendo y comprendo que se llega a un paro porque no tenían otra herramienta, pero eso significa 25 Senador, a 30 millones de dólares diarios de pérdida. ahora, Al pero país también. le hago la pregunta, creo que también es importante eso. ¿Por qué no le gusta el paro? Para entenderlo bien. La medida de fuerza es una medida excepcional. Mire, yo no recuerdo en los últimos 20 años, por lo menos, o quizás más, un paro tan grande de trabajadores y contratistas. O sea, planta y contratistas, vale decir, esto no se ve. Los contratistas han tenido sus movimientos, la Sí, planta claro. muy de vez en cuando. Esto es algo muy excepcional, la unidad de propósito que ellos tuvieron. El paro es un instrumento legítimo, sindicalmente es válido. Yo fui dirigente gremial del mundo de la salud y también eso ha ocurrido y lo encabecé. Ahora, es una solución que ni los mismos trabajadores les hubiera gustado llegar acá, a este escenario de hoy, si no hubiera habido más conversación y un acuerdo para un cierre progresivo, por ejemplo, que se hubiera dado sin una noticia de la noche a la mañana. Hubiera sido lo lógico. Claro. Creo que tiene que haber un gran esfuerzo del gobierno, de Codelco especialmente, de acercar posiciones, porque Senador. este es el mundo del propio presidente Boric que hoy día se ve afectado Sí, claro, por esta situación. claro, y por eso también es más sensible el hecho y es algo que se agrega, digamos, a esta ecuación. Quería preguntarle también usted como miembro de la Comisión de Minería y Energía del Senado, desde el análisis, me imagino que también lo que se está discutiendo, vamos a ir también al tema de la ley 19.933, pero aquí hay mayor responsabilidad, pongámonos el caso hoy presente, mayor responsabilidad del directorio de Codelco, Codelco como empresa, o del gobierno. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque aquí hay una cosa bastante lógica, y usted lo ha dicho, lo han dicho también los trabajadores, lo dicen los expertos. Ok, hay que cerrar ventanas, ¿va a solucionar el problema de ventanas de Quintero Puchuncaví? Claramente no, pero es una señal, es un símbolo por parte de lo que puede hacer el Estado. No puede cerrar las empresas privadas, eso es evidente y así debe ser. Ahí tiene que haber otro tipo de trabajo. Pero faltó un cronograma. El primer año pasa esto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Hay un compromiso también del gobierno que hay que saber cómo se va a cumplir, que todos los trabajadores de Ventana, cifrados alrededor de 300, no van a perder sus empleos en este periodo de 5 años. Desde los trabajadores dicen aquí, se nos está de alguna manera garantizando el trabajo por 5 años y después estamos destinados a la cesantía. ¿Cuáles son las responsabilidades acá? Porque muchos dicen, es de Codelco, es del gobierno, es de los dos. ¿Cómo lo ves? No, es de ambos porque, a ver, Codelco tiene hoy día un directorio nuevo. Evidentemente, el nombramiento es de una persona de gran nivel, quien yo conozco y respeto enormemente, que es Máximo Pacheco, que obviamente no está en sintonía, sino con el gobierno también para las decisiones más grandes. Me da la impresión de que Codelco, como directorio, viene trabajando hace un tiempo las alternativas y opciones del cierre de la faena, de la fundición, y con estudios bastante técnicos respecto a esa necesidad, que me parece válido, ¿eh? Porque es un camino siempre posible cuando hay una fundición de tantos años que está contaminando y que no es productiva. O sea, se juntaban muchos factores. Ahora, la oportunidad, un poquito en caliente, diría. Sí, es que aquí no se conoce el plan, ese es el problema. Sin que la ministra de Minería supiera, porque fue justamente la ministra, que también le tengo un gran respeto, que estuvo con nosotros la víspera, el jueves, en la Comisión de Minería, que ella manejaba la cifra de los 54 millones de reinversión para mitigar, no para cerrar. No sabía, lo ha dicho ella. Entonces, aquí ha faltado un nivel de sintonía más fina, un cronograma o itinerario, como señala usted, que sea
plausible para los trabajadores, que dé garantías a todos y que hubiese evitado un paro al quinto día del anuncio, que es lo que estamos viviendo hoy día, Sí, claro. paro nacional. Esto no sabemos cuánto se va a alargar, pero aquí hubo un problema de coordinación, sin duda, que tiene que ser resuelto. Reitero, el cierre final de la faena probablemente iba a llegar en algún momento. Es positivo que se adopte la decisión para evitar contaminación, que era el factor agudo que estaba atacando. Pero no olvidemos esas otras 16 empresas privadas que sería muy mal que pasaran a la impunidad y que nadie las tocara porque también son contaminantes. Si tuviéramos un episodio, Puchuncaví Quintero, en los próximos días, caramba, se diría, Sí, claro. ¿qué sacamos con sacar el sofá de Donoto y miren lo que está pasando? ¿Verdad? Por dar un ejemplo más concreto y coloquial. Esto es delicado, Sí. pero lo más preocupante es cómo la fundición, que no es un giro propiamente minero, ojo con esto, la fundición es un giro más bien de la externalización de la minería, que es el tratamiento del concentrado, tiene que tener un cauce de solución en Chile y no va a ser rápido. Ya. Eso no va a ser Senador. rápido. Y me gustaría que las cifras se aclararan, Sí, claro. porque se ha dicho, reinvertir para Ventana pasó de 51 millones a 1.000 millones. A ver, ¿cómo es este juego de cifras? Aclarémonos. Sí. Y se ha dicho, vamos a nuevas fundiciones. Yo pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles? Las que ya existen, o se va a hacer una nueva. Las que ya existen, le pongo Caletones, que es la más, yo diría, más moderna, entre comillas, del resto. Las otras están más obsoletas todavía. Todo es todavía incierto en ese tiempo próximo, que yo creo que tiene que despejarse por el gobierno y por el poder por lo antes posible. Senador Juan Luis Castro, me queda un minuto, pero quería también preguntarle brevemente sobre esto y un poco el análisis que hemos hecho, agradecido estos minutos, por supuesto, y atento a lo que va sucediendo día a día. Usted decía, esto ya desde el anuncio pasan 5 días. ¿Cuál es el efecto, ve usted, de que todavía no se presente ni siquiera a la opinión pública, a los medios, a nosotros, digamos, sino a los mismos trabajadores, un plan de cierre? Porque lo que hay el viernes es un comunicado de la decisión del directorio de manera mayoritaria con respecto a un proceso de cierre de 5 años. Pero el cronograma, qué es lo que se va a hacer, de qué forma se va a hacer, los recursos involucrados, si va a haber una nueva fundición o no, eso hasta el día 5, digamos, del anuncio, no hay nada. Por lo menos que yo sepa, no sé si usted tiene información ahí. Hay un comunicado en el cual hay una gradualidad de 5 años al menos, que es lo que demoraría por lo menos el cierre, por las distintas etapas técnicas, que significa llegar finalmente a desmantelar lo que hoy día está. Esto es un tiempo que no es poco y que puede seguir siendo fuente de contaminación también. Entonces, ¿cuánto vale vestir un santo desvistiendo otro? Para ponerlo en buen chileno. ¿Cuánto vale eso y en qué tiempo se hace sin generar los mismos efectos colaterales que hemos tenido hasta ahora? Eso sería bueno aclararlo bien. Yo tengo claro que la estabilidad de los trabajadores de planta está asegurada. Los contratistas no lo tengo tan claro. Esos otros prácticamente 1.400 trabajadores, no sé, que sería bueno aclararlo. Sí, claro. Y sería muy bueno que la ministra del Medio Ambiente definitivamente actuara para saber los parámetros, la fiscalización, los cierres de otras empresas que están ahí, que la verdad han sido contaminantes de toda la vida. Son socios en la contaminación, pero no son socios en el cierre, porque se rehúsan muchos de ellos y no han dicho qué va a ocurrir con esas otras empresas, 15 más que están ahí contaminando de la misma forma. Creo que todo esto se pudo haber hecho de una forma más progresiva, gradual y dialogada, no tan en caliente, como yo siento que se hizo, siendo una medida que tenía que ocurrir, una medida que genera un grado de tranquilidad respecto a contaminantes como el azufre, pero no genera tranquilidad respecto a los compuestos orgánicos volátiles y otros derivados del carbono que están presentes todavía en las empresas vecinas del nido de industrias de Ventana en Puchuncaví. Senador Juan Luis Castro, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día y semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Un abrazo.